hermanos, yo me siento más que honrado, más que bendecido, sinceramente, porque era como la cereza del pastel venir aquí, hermano, y compartir con ustedes, misioneros. O sea, es un privilegio. Dios los bendiga, hermano, sinceramente. Y Dios me permita abrir, que se abran las puertas para quizás visitarles nuevamente, involucrarme un poco más, conocer un poco más de estos grupos étnicos que no tienen a Cristo. Entonces estoy bien interesado, no importa. Y si hay que colaborar en misiones, colaborar con misioneros en lo que sea, hermanos, estamos dispuestos, claro que sí. Si el Señor dice, venga para acá y haga esto y lo otro, y hermano, ¿cuál es el problema? Porque Él mismo va a ir delante de nosotros y la cosa no va a ser fácil siempre. Siempre vamos a tener dificultades, pero Cristo siempre va al frente. Un día nos va a dar la victoria eterna, así que vamos a estar ya sin ningún llanto, sin ningún dolor, sirviendo al Señor, adorando, mejor dicho, al Señor por los siglos y enteramente para siempre. Amén. Bueno, un poco de obra misionera en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero yo creo que sí podíamos encontrar un poco de obra misionera, de predicación del Evangelio. Y bueno, vamos a ir buscando la Escritura. Yo creo que es el segundo libro de los Reyes, y precisamente en el capítulo, una historia que siempre me ha llamado la atención y he sentido asociarla con el evangelismo hoy en día, con las misiones. Y es específicamente el capítulo 6. Podríamos, bueno, casi que al final del capítulo 6 y el versículo 24, porque en realidad es el contexto, no es exactamente los versículos principales en esta mañana, pero es bueno leer un poquito hacia atrás para ver cuál era la condición, siempre como una introducción. Bueno, ¿cómo se llama el mensaje de esta mañana? Tiene un nombre, ¿sí? Se llama Predicas el mensaje, pero con pregunta, ¿verdad? Predicas el mensaje, predicas el evangelio como pregunta. Y desde luego, el segundo libro de los Reyes, capítulo 6 en adelante y parte del 7, que es el principal mensaje. Hay una situación en el pueblo de Israel que ha desobedecido los mandamientos del Señor, ¿verdad? En Deuteronomio lo vamos a ver también, dice que hay una forma de seguir al Señor y otra forma de no seguir al Señor. Entonces el Señor empieza a dar un discurso, bueno, el Señor por boca de Moisés, ¿verdad? Empieza a dar un discurso acerca de lo que es la bendición y lo que es la maldición. Y entonces el pueblo de Israel, sabiendo y teniendo esos textos o esa palabra en sus registros de la historia, escogen el camino malo, ¿verdad? Escogen el mal camino, en lugar temer al Señor y guardar sus mandamientos para que le vaya bien todos los días de su vida, pues resueltamente en grupo, ¿verdad? En una nación completa se resuelven a decir, bueno, yo mejor ahí voy a jugármela a ver cómo me va, pero yo no voy a servir al Señor ni a guardar sus mandamientos. Entonces, obviamente, en el Deuteronomio capítulo 28, prácticamente todo el capítulo se establece qué es lo que va a pasar con el que sirve al Señor y qué es lo que va a pasar con el que le da la espalda al Señor. ¿Ve? Entonces Israel es un ejemplo. Nosotros tenemos, como dice la Escritura, que las cosas que han sucedido son para qué, para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Y bueno, en el verso 24, 6:24, dice que el rey de Siria, ¿sí? Estaba orando por Siria, el hermano, ¿sí? Tremendo ese país como está hundido en el terrorismo y todo esto, pero bueno, todavía existe Siria y la Biblia habla de Siria, ¿no? Él sube con su ejército, un rey, ¿sí, no? Ben-Hadad, rey de Siria, reúne todo su ejército y sube y sitió a Samaria, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Dios permite eso, porque en Deuteronomio lo vamos a leer rápidamente en poco tiempo ahorita, próximo. Y hubo gran hambre en Samaria, dice el 25, a consecuencia de aquel sitio, ¿sí? Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata, ¿verdad? ¿Qué podemos decir eso al tiempo moderno? Bueno, yo creo que más o menos, ¿verdad? Aproximadamente eh, una cabeza de un asno valía más o menos unos 880 gramos de plata. Eso es caro, sinceramente. O sea, en Costa Rica ya 880 gramos y es un poquito caro de plata, ¿sí, verdad? Supongo que aquí en Perú también.
Eh, y por el lado de 5 ciclos, ese es tremendo, ¿no? Parte de, la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 ciclos, bueno, por 5 piezas de plata, o sea, que valía aproximadamente 55 gramos de plata, eso es casi 60 gramos, ¿verdad? O sea, era súper caro. Bueno, ¿para qué se utilizaba el estiércol de paloma? Se utilizaba, es aproximado, no hay una evidencia ni tampoco es estrictamente necesario, pero era más o menos para salar la comida, imagínense. O sea, era bastante humillante. O sea, la usaban más o menos, se cree, ¿verdad? Que la usaban más o menos para como sal, como sustituto de la sal, porque era muy importante en los tiempos donde no habían refrigeradoras tener sal. Y hay lugares hoy en día también que si no hay refrigeradoras, ¿verdad? Que mantengan la comida fresca, la carne o cosas así, pues tienen que echar sal. Entonces, para que no se pudiera el alimento, utilizaban el estiércol de paloma. Ven cómo ha llegado la condición del pueblo de Israel en ese tiempo. Una tremenda carencia. Y no solamente había que salar con eso, sino que era carísimo. O sea, era una tremenda crisis lo que había allí. Ahora bien, verso 26 cuenta la historia, ¿sí? De que pasa el rey de Israel por el muro y una mujer le grita y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, mira qué buena palabra la que dice el rey, ¿no? Su condición está hablando de, o mejor dicho, él está hablando de su misma condición. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo, verdad? Del granero o del lagar, o sea, todo está vacío. Y si el Señor no te ha salvado, ¿yo qué puedo hacer? Es por lo menos ser un rey pagano, ¿verdad? Apóstata y todo, pero está reconociendo, ¿sí? Está reconociendo que es el Señor el que está provocando todo esto por causa de la obediencia, ¿verdad? Ahora, él le pregunta también en el verso 28 a la mujer, dice, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Una vez más se agrava la situación. Por ejemplo, bueno, es pasable que la gente, digámoslo así, ¿verdad? Puede darse de que las personas tengan que vender una cabeza de un burro, un asno a ese precio, el estiércol de paloma para la sal y cosas así, pero ya llegar al extremo de que una madre se ponga de acuerdo con otra madre para comer a su propio hijo porque tienen hambre, la situación es bastante seria, ¿ven? Yo voy a leer Deuteronomio 28 rapidito, bueno, si gusta podemos leerlo para ver por qué esa señora se quería comer o esas señoras se querían comer a sus hijos, ¿sí? Vamos a ver, es Deuteronomio 28, 53, un capítulo largo. Pero bueno, comenzando del 53. 28, Deuteronomio 28, 53. Y comerás del fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro que te angustiará tu enemigo. ¿Ven? Entonces Dios les advierte a ellos, si ustedes se rebelan contra los mandamientos de Dios y no cuidan de obedecer los mandamientos de Dios, van a llegar al extremo de que ustedes van a comerse su propio hijo. Ahora, hoy en día eso se puede aplicar a la vida moderna, ¿verdad? Los padres y las madres, debido a la pésima educación que dan a sus hijos y no tienen reglas y no tienen ninguna clase de restricción, pues se los están comiendo. Literalmente no, pero espiritualmente, claro, que se los están entregando a Satanás para que haga con ellos lo que les dé la gana, digamos, lo que quieran, ¿no? Como dice, perdonando la expresión, pero es la verdad, ¿sí? Entonces, en el versículo 57, para ir un poquito más rápido, dice, al recién nacido que le sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ahora sí, el 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, y está con mayúsculas, ¿verdad? Pero bueno, Israel voluntariamente decide, y todo en parte, ¿verdad? Nada se le escapa al Señor. En parte el pueblo de Israel se desvía porque si se hubiera mantenido derechito, el cristianismo no hubiera surgido, ¿verdad? O sea, todo el Señor lo tiene muy, muy bien preconcedido, preestablecido, predestinado, ¿verdad? Así es, todo está bien, bien está, gracias a Dios, porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Bueno, ella dice eso, ¿verdad?
cocimos pues a mi hijo, volvemos desde nuevo al capítulo 6, verso 24, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ¿qué hizo? Claro, lo escondió, ¿sí? ¿Verdad? Ya se habían comido al hijo de ella. Y este no es el primer pasaje en que habla la escritura de una situación tan execrable como esta, ¿verdad? Tremendo corazón de la madre hasta llegar al punto de... No, yo no entiendo, es difícil, bueno, comprender, ¿verdad? Tanta hambre, el extremo del hambre, hasta llegar a comerse de sus propios hijos. Pero a mí me parece más bien que esto es algo espiritual. Oye, el tiempo voló ya terminó el tiempo y ni siquiera voy empezando. Gloria al Señor, yo no sé qué se le ocurre tan rápido. Bueno, gloria al Señor, amén. Entonces, ahora por ahí, algo pasa que al oírlo aparentemente con oídos carnales, ¿verdad? Algo pasa es prácticamente imposible. Vamos a brincar un poquito hasta el capítulo 7 para ir ganando tiempo también. Dijo entonces Eliseo, el segundo del libro de Reyes, pero ahora capítulo 7, verso 1. Menos mal que hay un profeta, porque siempre el Señor se provee para sí mismo desde los medios para que el pueblo de Israel entienda y para que el ser humano en general entienda, ¿verdad? De que siempre está su palabra por allí. Eliseo dice, ¿verdad? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Literalmente imposible. ¿Por qué? Porque no puede cambiar la economía de una nación de la noche a la mañana. A no ser de que haya un portento extraordinario de parte del Dios Todopoderoso que lo pueda hacer. Pero ningún presidente, ningún municipio, alcalde puede hacer eso. En medio de una crisis, venga ahora a decir que, bueno, que una bolsa de harina se puso demasiado barata y 2 seas de cebada o 2 medidas de cebada, solamente un ciclo, cuando se estaba hablando de que una cabeza de asno valía tan caro, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que este hombre está hablando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Cuando un misionero va, puede que sí, Señor, va a respaldar su palabra porque no está hablando, no está haciendo agüeros, no está haciendo adivinaciones, no está haciendo predicciones como hacen los predicadores modernos. Usted va a tener abundancia, usted va a tener mucha bendición, sus hijos van a dejar las drogas y todo eso, sí, pero primero, antes de irse, deposite los $100. ¿Verdad? O por lo menos 50 últimamente, o bueno, $10, o hagamos una cosa, hagámoslo por mes, $100 y pague 10 por mes. Ahí le sale más barato, más cómodo, en cómodos pagos, y el Señor va a responder todas sus necesidades. Dios reprenda a Satanás, hermano. Dios reprenda al diablo, hermano. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque eso es pura doctrina de demonios, pura doctrina de demonios. Pero aquí hay otra diferencia, aquí es otra cosa, aquí es un varón de Dios, su nombre es Eliseo, tiene simbólicamente hablando, tiene una doble porción del espíritu de Elías, y el hombre está lleno del espíritu de Jehová. De cuando en cuando el Espíritu Santo desciende y lo llena de poder, y él puede ver hacia el futuro, o inclusive puede ver qué es lo que hay en el corazón del hombre. Una vez que ya se cumple esto, entonces el Señor retira su espíritu. Así era como funcionaba antes. Hoy en día tenemos un enorme privilegio en Cristo. Dice que vendrá el Espíritu y estará en vosotros unos cuantos días. No, estará en vosotros para siempre. ¿Entiendes? Y Eliseo era un gran varón de Dios, pero hermano, nosotros tenemos un privilegio mucho mayor, que él de cuando en cuando el Señor le abría los ojos, profetizaba, servía al Señor, hacía milagros, y a mucha gente a veces cae en eso. ¿Qué diera yo por ser como ese profeta? Pero no entiende que el Espíritu de Cristo vive todos los días en usted y en mí. Así es, hermano, con mucho más gloria, muchísima más gloria que la que tenían esos hombres. Pero bien, era un gran varón del Señor. Por ahí dice entonces, continúa, vamos a brincar un momentito al versículo 3. Y disculpen que estoy ahí como una rana, pero bueno, necesitamos también redimir el tiempo. En el versículo 3 dice que había la entrada de la puerta, y tome nota, encierre ahí 4. ¿4 qué? 4 hombres leprosos. El número 4 es el símbolo de qué. A ver, ¿de qué? Ok, voy a dar una pista. Porque usted sabe que los números tienen símbolos, ¿verdad? El número 7, el número 9, el número 12.
Pero el número 4 representa el Evangelio, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ven? Entonces habían 4. Y cuando hay un 4 en el Antiguo Testamento, yo pongo cuidado. Tenemos que poner cuidado porque puede ser que se nos está diciendo, tenga cuidado porque este número 4 es clave. Lo que viene a continuación es el Evangelio. Vamos a ver si es cierto. Si no, entonces pues nos dedicamos a otra cosa. Bueno. Bien, dice, había a la puerta de la entrada 4 hombres. Y ubíquese bien, hermanos, ¿dónde están esos hombres? Están en la entrada, y no solamente están en la entrada o en la puerta, sino que están en la entrada. O sea, el escritor de esta palabra, el Espíritu Santo, desde luego, inspira al escritor a que dé lujo de detalle, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Claro, no había nada. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces, ¿qué dice uno, verdad? Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Están jugándose un chance muy, muy difícil, muy complicado. No pueden quedarse en la puerta, no entran a la ciudad, no solamente porque no hay comida, sino porque si entran a la ciudad, ellos tienen que andar diciendo lepra, lepra, leproso, entonces igual los van a echar, porque eso está escrito en la palabra del Señor. El leproso tenía que pregonar que estaba con lepra. Entonces, hermanos, vamos a ver qué hacen estos 4 varones. Ok, entonces dice, se levantaron pues como al anochecer. Entonces, mucha atención a qué hora o sea, el autor sagrado está dando muchos detalles. Está diciendo dónde están, está diciendo qué están diciendo ellos, y también está poniendo una hora precisa, que es al anochecer, ¿verdad? O sea, irse al campamento de los sirios, era tremendo riesgo, y tras de eso les ha tomado la noche, y entonces el riesgo se complica, ¿sí? Porque imagínense, ellos van a estar sin armas, sin defensa, sin alguna luz, y entonces los sirios van a ver que viene algún intruso, y ¿qué van a hacer? Son hombres muertos, esos 4 hombres están muertos. Los sirios no les van a dejar vivir porque están llegando de noche. Si hubieran llegado de día, pues los sirios, mire, está bien, y cuando se van acercando les ven que están con granos o qué sé yo, están desarmados y con lepra, igual los matamos. Pero si llegan de noche, ¿qué va a pasar? La gente no los va a ver, van a ser o sea, la posibilidad de que estos hombres mueran aumentó muchísimo, ¿sí? Entonces, llegaron al campamento de los sirios, y llegando a la ciudad, bueno, para ir al campamento y llegando a la ciudad, a la entrada del campamento de los sirios, sucede algo súper extraño, ¿verdad? Demasiado raro, y dice, no había allí nadie. Porque Jehová, el Señor está siendo fiel a la palabra de Eliseo, ¿sí? Tremendo el Señor. Gloria sea su santo nombre por todos los siglos, hermano. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Mire, hermano, cuántas cosas están pasando allí. Vamos a leerlo de nuevo, vale la pena. Número 1, estruendo de carros, ¿verdad? ¿Qué es estruendo de carros? Son carruajes tremendos de caballos, como se ve en las películas hoy día, digamos, ¿verdad? Un estruendo tremendo, pero ¿qué más? Además del estruendo de los carros, hay ruido de caballos, ¿verdad? ¿Cómo hace un caballo, verdad? Imagínense. Y uno hace un ruido, sí, está relinchando. Ahora imagínense un tremendo compañía de caballos. Y desde luego, estrépito de gran ejército. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo hacían los enemigos, o bien los ejércitos, cómo hacen para esto? Siempre están gritando. Hay una palabra hebrea que se llama truá, que implica gritar de guerra. O sea, no es un grito de otra cosa que no sea dedicado a la guerra. Entonces es como para asustar y mentalmente hacer temblar al enemigo, ¿verdad? Con semejante estruendo, y por último, como si fuera poco, gritos de gran ejército, estrépito. Y se dijeron unos a otros, ¿verdad? Los sirios: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Hermanos, vean qué locura la de esas personas, sabiendo que Israel está arruinado, con hambre, todo su ejército
todo su poderío debilitado. ¿Y qué pasa? Ellos se imaginaron cosas raras, cosas hasta de los heteos, de los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vinieran contra nosotros. Entonces el verso 7 dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando ¿qué? Sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron allí ¿qué? Plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Ahí están haciendo mal, ¿verdad? Fueron bien, tuvieron su destino cambió sustancialmente, y van y esconden las cosas. Y vueltos entraron a otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero el verso clave de este mensaje, amados hermanos, es exactamente el versículo 9. Luego se dijeron al uno al otro, no estamos haciendo bien, ¿por qué? Porque hoy es día ¿de qué? De buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará ¿qué? Nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos ¿qué? La nueva a la casa del rey. Entonces, si lo aplicamos al día de hoy, es una necesidad existente de poder predicar el evangelio, de poder anunciar que hoy es día de buenas nuevas. Y ellos están meditando porque ellos lo que están haciendo, bueno, considerando lo malo que están haciendo, porque encuentran toda clase de cosas buenas, y en lugar de ir y darle noticia al rey, ¿qué hacen? Van a una cueva y lo esconden. Se devuelven, van, cogen más y van a otro lugar, a otra cueva y lo esconden. Entonces, hoy en día la gran mayoría de las iglesias están en esa condición, si se puede decir iglesias en plural, pero podamos decir también congregaciones. Están con el botín del enemigo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, el Señor ha despojado a los principados y a las potestades, y Él ahora es la cabeza de todo principado y toda potestad, y todo poder, y todo señorío, y todo nombre que se nombra, etcétera, etcétera. Y ha dado estas cosas y estos tesoros de su palabra a la iglesia. Y entonces la iglesia, bueno, necesita también meditar un poco, o mejor dicho, reflexionar. Sí, ya son las 12:05, hermano. Ya vamos a finalizar. Entonces, bueno, y entonces ellos recapacitan y dicen, no, es un gran tesoro que tenemos aquí. Se acordaron del estiércol de paloma, se acordaron de, qué sé yo, de una cabeza de un burro carísima, y ellos llenos de todo manjares, y hasta, porque los asirios están botando un montón de cosas. ¿Mm? ¿Qué votaron ellos? Ni siquiera les dio, o sea, ellos no sintieron nada, solamente abandonaron todo, o sea, no sintieron que debían recoger algo. Abandonaron tiendas en el verso 7, caballos, asnos. O sea, yo no sé qué tanto se habrán asustado verdaderamente, porque Jehová, Dios del cielo, hizo un milagro extraordinario, sobrenatural, de que ellos escucharan, ¿verdad? Que ellos escucharan. Entonces, sí, definitivamente Dios iba a respaldar la palabra del profeta. Bueno, vamos a ver qué sucede en el verso 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, mucho ojo ahí primero a quienes fueron los que hablaron. No hablaron al rey directamente, no hablaron a nadie más que a los guardas que estaban en la puerta, diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y vamos a ver ahora la actitud del rey, ¿sí? Dice, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Ven, empieza a pensar de una forma muy distinta. Hermano, cuando una nación le da la espalda al Señor, los presidentes, los dignatarios empiezan a decir cosas extrañas, ¿no? Como este rey en lugar de
¿Qué le costaba a este rey, hermano? Es un paréntesis. ¿Qué le costaba a este rey? Estamos en la época de Eliseo, ya pasó la época de Elías, y si nos vamos atrás, vemos que ya se había construido un tremendo templo, donde el rey podía decir, bueno, pero yo tengo un manuscrito aquí de la ley, y la ley dice que todas estas maldiciones nos cayeron por apartarnos de Jehová el Señor. Entonces, ¿qué sucede si vamos al templo y oramos? Y yo como rey llevo al pueblo de Israel a orar para que se arrepienta, y dice que el Señor va a oír desde los cielos, va a perdonar a sus pecados, sanar su tierra. Entonces es lo que dice, no, yo sé que estos nos están haciendo emboscada. ¿Cuán lejos estaba el corazón del rey? ¿Ve? ¿Cuán lejos estaba el corazón del rey? Y claro, entonces, hermanos, una situación como esta no fue provocada por Dios. Dios no quiere que la gente esté con hambre, ni que estén vendiendo cosas carísimas de prima necesidad. Pero cuando las cosas, cuando el hombre, el ser humano, saca de sus vidas al Señor, entonces vienen las consecuencias. Y no es porque Dios está andando sus ojos por el planeta viendo ver quién le toma en cuenta y quién no, sino que ya están establecidas las leyes del Señor. Y todo lo que el hombre sembrare. Por eso es que nadie dice, no os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Ven? Entonces, ¿y qué tal que no existieran esas leyes o esos mandamientos y que todo el mundo hiciera lo que... Mire cómo está el mundo allá afuera, habiendo leyes, habiendo estatutos y mandamientos y preceptos y juicios establecidos por el Señor en la creación. Y mire cómo está el mundo. Ahora, ¿qué tal que no hubiera nada de eso? ¿Cómo estaríamos? No sé. De verdad creo que un asteroide hubiera golpeado la Tierra hace muchos años. Amén, hermano. Bueno, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo declararé. Y dice, ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Hermano, qué mentalidad más equivocada. ¿Qué van a encontrar los sirios en la ciudad si no hay nada? Ni siquiera hay agua, no hay nada. Entonces, y los sirios están llenos de abundancia en su campamento. Su mentalidad, su espiritualidad desciende totalmente. Ya no puede ver más allá de su nariz. Y a veces en la vida nos sucede eso, hermano, que nuestra condición espiritual baja un poco y entonces ya como que dejamos de orar y como que las cosas empiezan a enturbiarse o algo así, por dónde voy aquí, y no, hermanos, entonces en el amor del Señor, claro, Él siempre dándonos ese amor y esa misericordia, nos envía su Espíritu y nos redarguye, ¿verdad? Entonces es muy, muy distinto a como le pasaba a este rey. Ahora dice así, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, bueno, tomen ahora un siervo, hermanos, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de ¿qué? De vestidos enseres de los sirios que habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y ahí está el verso 16. Entonces el pueblo salió y ¿qué? Saqueó el campamento de los sirios y fue vendido por un sea de flor de harina y por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová, Señor. Amén. Sí, hermanos, vemos cómo el Señor apoyó. Pero claro, ¿de qué se valió el Señor? ¿De qué se valió el Señor? Ya reflexionando en nuestros corazones. ¿Se basó de un profeta? Podría ser. ¿Se basó de una profecía que en 24 horas se cumpliría? Claro que podría ser. ¿Se basó de un ejército que oyó algo sobrenatural y salió corriendo? Podría ser. Pero esto se debió más que todo a la reflexión de los leprosos. A que ellos, porque si todo eso hubiera pasado y los leprosos hubieran continuado con su mala práctica de ocultar y no dar la buena nueva, por más milagros, por más profeta, por más profecía, por más botín, no hubiera podido pasar nada. Porque estos fueron como misioneros. Estos dijeron, no está bien, no estamos haciendo bien. Verso 9, ese es el principal
Esa es la principal idea, es la principal idea que el Señor quiere darnos en esta mañana. No estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos una vez más, ¿ve? En el mismo versículo, una vez más, demos que la nueva a casa del rey. Y así fue como pudo cumplirse la palabra del Señor, ¿ve? Nada hubiera sido para Eliseo. Mire, Eliseo, todo está igual aquí. No pasó nada, tu palabra que el Señor puso en tu boca no se cumplió. Pero ¿cómo hizo el Señor para cumplirla? ¿Con un gran milagro? Más o menos. Diríamos más bien que es por la actitud correcta de los misioneros, que en realidad ellas eran leprosos, sí, claro, excluidos del campamento del Señor, pero ellos tuvieron convicción de pecado. Mañana mismo vamos a estar muertos, mañana mismo nos va a alcanzar el pecado si no damos las buenas nuevas. Entonces, hermanos, claro que tenemos que orar por los misioneros, claro que tenemos que prepararlos, que enseñarles y mandarlos bien equiparados, bien armados, con todo el armamento que el Señor ha provisto en su palabra. Llámese estudios serios de la palabra de Dios, llámese lenguas bíblicas, ¿por qué no? Que los misioneros también tengan acceso por si hubiera que hacer algún trabajo específico, hubiera alguna persona por ahí contradiciendo la palabra de Dios en el camino, pero el misionero está preparado, tiene instrumentos, tiene idiomas bíblicos, tiene todo lo que necesita para predicar el evangelio. Y vemos, hermanos, en realidad que producto de este gran milagro que sucedió fue precisamente por un cambio de actitud de un ser humano. ¿Verdad? Así que bueno, hermanos, sigamos en realidad orando por los misioneros. Yo voy sumamente motivado, sinceramente quiero llevarme ¿verdad que sí lo están vendiendo, verdad? Este aparatito de las misiones. En realidad, mi esposa va a estar muy contenta de que podía llevarme para allá, que pueda llevar para allá algo así. También el folletito del Ignario, claro que sí, es muy importante. Y hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y nos muestre su voluntad. Y yo, hermanos, sinceramente, de todo corazón, sin labios fingidos ni nada, hermanos, el pastor tiene todos mis datos, ya saben de vivo, sabe mi nombre, todo, dirección electrónica, todo, hermanos. Si algún día les queda un campito por ahí, aunque sea para barrer o quitar el polvo, lavar platos, hermanos, por favor llámenme. Porque yo estaría más que bendecido poder colaborar directamente aquí en Lima con las misiones. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos guarde siempre. Y bueno, es mi deseo y oración en esta mañana. Igual, hermano, cuenten siempre, si yo pudiera, ¿verdad, pastor? Si pudiera servir e involucrarme con ustedes, hermanos, realmente tengo deseo en el Señor de poderme acercar. Y esto de haber estado aquí, que el hermano nos trajo acá, yo no creo que sea casualidad. Espero en el Señor que pronto podamos vernos y trabajar juntos en lo que haya que hacer, hermanos. No importa, a dónde sea, con qué sea, como sea, igual el Señor va adelante. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.